Hola, soy Marlon Ceballos y en este tutorial les voy a mostrar una característica que está incluida en la versión 2015.5 de Photoshop y posterior y se llama Match Font o coincidencia de fuentes. Esta característica permite que yo seleccione un texto que hace parte de una imagen y Photoshop va a reconocer la fuente con la cual se formateó originalmente ese texto. Voy a abrir entonces el archivo bless.jpg, vamos a hacer un zoom para acercarnos un poco. Y voy a hacer un marco de selección en el texto que se encuentra en la parte superior. Tengan en cuenta que todo lo que se encuentra dentro de esta imagen son píxeles, es decir, no existen textos activos. Vamos a ir entonces ahora al menú Type y voy a seleccionar la opción Match Font o coincidencia de fuentes. Esto me abre la ventana Match Font y tenemos un listado de fuentes. En la parte superior corresponden a fuentes que hacen parte del sistema, es decir, que están instaladas en mi computador, y en la parte inferior corresponden a fuentes que hacen parte de la librería de Typekit. Estas fuentes son las fuentes que Photoshop cree son más cercanas a la sección de la imagen que yo seleccioné. Al analizar visualmente las fuentes que se encuentran en la parte derecha del listado de fuentes, podría decidir que la fuente más cercana es la fuente Snell. Así que hago clic en OK. Y lo que voy a hacer ahora es, con la herramienta de texto, escribir los caracteres, seleccionar y buscar la fuente. La fuente se llama Snell, voy a seleccionarla y aquí la tenemos. Vamos a cambiarle de color para que sea más fácil de comparar con el archivo original. Y observen cómo corresponde a esa coincidencia. Podríamos hacer el mismo proceso con el texto que tenemos en la parte inferior. Así que voy a seleccionar este texto. Nuevamente bajo el menú Type voy a seleccionar la opción Match Font o coincidencia de fuentes y Photoshop repite el proceso. Esta vez, sin embargo, voy a trabajar con otro archivo. Así que voy a volver a Bridge y voy a abrir el archivo sale.psd. Aquí tenemos el archivo abierto, pero esta vez voy a realizar el proceso un poco diferente. Lo primero que voy a hacer es escribir el texto. Winter. Ahora voy a hacer la selección. Como esta imagen hace parte de una librería de imágenes de stock, entonces tiene una marca de agua. En estos casos es preferible hacer la selección lo más preciso posible. Vamos a ir entonces al menú Type, selecciono la opción Match Font o coincidencia de fuentes y observen que yo tengo seleccionada la capa de texto. Entonces, tenemos nuevamente el resultado de fuentes, dos opciones, la fuente Stencil y la fuente Bernard, como fuentes que hacen parte de mi sistema actualmente. Así que yo puedo seleccionar la fuente y como tengo seleccionada la capa de texto, esa fuente automáticamente se aplica al texto. Para hacer la comparación visual, simplemente selecciono la otra fuente y me doy cuenta que probablemente esta fuente sea más cercana a este texto. Así que ya que me di cuenta que esta es la fuente correcta, hago clic en OK, voy a borrar la selección y simplemente trabajo con este texto. Y como pueden ver, tenemos el texto de forma muy cercana a la imagen original. Vamos ahora a trabajar con otra imagen. Voy a seleccionar esta imagen, voy a abrirla y como pueden darse cuenta tiene problemas de rotación, problemas de perspectiva, etc. Realmente podría trabajar de esta manera, pero vamos a ir al menú Filter y vamos a seleccionar la opción Camera Raw Filter. Dentro de la ventana de Camera Raw, yo voy a seleccionar esta opción. Dentro de la barra superior de herramientas tenemos la sexta herramienta, que es la herramienta de transformación. Así que voy a seleccionarla. Vamos a ajustar, por ejemplo, la perspectiva vertical un poco. También la perspectiva horizontal. Y vamos a darle un valor de rotación. Vamos a seleccionar esta opción para que me muestre la grilla y yo pueda tener un parámetro de comparación mucho más preciso.
Esa es toda la transformación que voy a realizar. Ahora hago clic en el botón de OK. Vamos a escribir los caracteres en la parte superior. Vamos a ampliar este texto. Y vamos a cambiarle el color para que sea más fácil de comparar. Vamos a dejarlo en un color rojo. Listo, nuevamente tenemos el texto en la capa superior y tenemos el fondo. Vamos a hacer un zoom para acercarnos un poco. Hago un marco de selección. Y bajo el menú Type voy a seleccionar nuevamente la opción Match Font o coincidencia de fuentes. Nuevamente tenemos el resultado de fuentes, así que lo que hacemos es seleccionar e ir comparando visualmente con lo que nosotros tenemos en la parte inferior, es decir, en la imagen. Tengan en cuenta que esa comparación visual no la puedo hacer con las fuentes que hacen parte de la librería Typekit en este listado, porque estas fuentes no están sincronizadas. Sin embargo, por ejemplo, yo quiero comparar con esta primera fuente, Baskerville. Lo que hago entonces es un clic sobre este icono y empieza el proceso de sincronización de forma automática. Es decir, que Photoshop se conecta con el servidor de Typekit y sincroniza esa fuente en particular. Este mensaje de hecho ya me está mostrando que la fuente fue sincronizada, es decir, que la fuente ya fue agregada. Voy entonces a hacer clic en OK. Voy a borrar la selección. Y ahora voy a abrir el panel Character. Dentro de este panel yo voy a buscar la fuente. En este caso voy a hacer clic sobre este icono para que me muestre solamente las fuentes Typekit. Y aquí tenemos la fuente que hace parte de la librería Typekit y que nosotros sincronizamos automáticamente utilizando la ventana de Match Font o coincidencia de fuentes. Esta es la forma con la cual yo trabajo con la nueva opción coincidencia de fuentes. Recuerden, es una opción que va a estar disponible si ustedes tienen instalada la versión 2015.5 o posterior de Photoshop.